¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Bueno, lo saludamos a Alejandro también. Alejandro. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo les va? Ya siempre, como nos vemos todo el día. Y prácticamente, sí. No falta es como que hacemos un continuado. Sí, exactamente. Pero bueno, como el público se renueva, exactamente. Bueno, doctor, ¿qué nos puede decir de este DNU y del ómnibus? Que obviamente también, o sea, el ómnibus ratifica el DNU y el DNU se mete en el mundo del trabajo. Es la realidad. A ver, como poder hablar, se puede hablar mucho en este sentido, que es a lo que voy. Por ahí uno trata de no ser tan técnico como para comunicar a la gente en lo que tiene que ver estos episodios normativos desarrollados desde el punto de vista del ejercicio del poder por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Yo veo que a través del dictado de normas que son manifiestos políticos en ejercicio del poder, decisiones económicas y demás, hay como 3 o 4 perspectivas como para analizar. Una política, una económica, una social y otra jurídica. Desde lo que es la política ya sabemos lo que es el giro ideológico que le está dando. Esto de la mano con lo económico sería un liberalismo ortodoxo desde el punto de vista ideológico, extremo, como nunca ha sucedido tal vez en la historia de algún país latinoamericano. Desde el punto de vista económico, la ideología liberal, desde el punto de vista político, va de una mano con una idea económica. ¿Cuál es? El capitalismo. Desde este punto de vista extremo. Son como una simbiosis, que en cierto modo todo en su justa medida es bienvenido. Ahora, cuando esto ya es ultra y extremo, ahí es donde se complica. Las decisiones tienen esta idea, resaltar la libertad individual al extremo y la propiedad privada al extremo. Sí. Los postulados del liberalismo tradicional, que nacen con la Revolución Francesa, en lo que tiene que ver la libertad, en esta cuestión que el Estado no se debe entrometer, la igualdad, que somos iguales todos ante la ley, la fraternidad. Hay un autor constitucionalista muy reconocido dentro del mundo jurídico, que es Néstor Pedrosa Güez, que dice el liberalismo, conjuntamente con el capitalismo, fue cualquier cosa menos solidario, es decir, no fue fraterno. Por eso después viene la cuestión reactiva o reaccionaria, donde se habla de los socialismos como género. Pero esto ya es tal vez un poco muy político, sí, de ciencia política, pero como para entender, dentro del socialismo como género podemos hablar del socialismo científico, utópico, el comunismo y demás, que dentro de ahí aparecen, que es la crítica, parece decir mala palabra, bueno, las distintas variaciones de ideas sociales. Uno agarra los manuales tradicionales o el consultor político, que uno leía en la secundaria, y socialismo, busca socialismo, 2 puntos, y bueno, tal vez el primer socialista, ¿quién fue? Jesús, dice. Entonces, este tipo de cuestión, que tal vez de la mano con lo que es el primer mandatario nacional, que habla de que, bueno, es el representante del maligno, el Santo Padre en este aspecto, por ahí tiene este tipo de cuestión. Las ideas son harto críticas, política y económica. Están dejando afuera 3/4 de población de la Argentina, pensando en un capital, propiedad privada extrema, con lo que se llama plena potestad y la libertad de que el Estado no se debe entrometer. Pero aparte, ultra convencido de que ese es el camino. La tercera mirada, que es la mirada jurídica, todas las decisiones dentro de lo que son el marco global y particular de los DNU, el 70/23, el 84/23, que a nivel nacional no decide prorrogar los contratos que tienen los trabajadores estatales a nivel nacional, salvo algunas excepciones por cuestiones de cupo de género y cuestiones más, por 90 días más. El proyecto de ley ómnibus son todas inconstitucionales. Ahora bien, la inconstitucionalidad tiene 2 modos. Me voy a los decretos, particularmente el decreto del DNU, lo que se llama de forma. ¿Por qué? Porque no existe una circunstancia excepcional
como lo que determina la necesidad y la urgencia para sortear lo que es el nacimiento de una ley en sentido formal. ¿Cuál es? Que pase por el Congreso. Es una facultad que le permite al Poder Ejecutivo Nacional, artículo 99, si no me equivoco, de la Constitución Nacional, apartado 3º, donde prevé esta posibilidad. Entonces, esto es inconstitucional en la génesis, o sea, en el cómo nace. Y cuando vamos a la cuestión del análisis de fondo, es inconstitucional porque atenta garantías básicas. Y dentro de esta normativa, el artículo 14 bis. Donde esto creo que lo hablábamos, Rubén, en su momento, cuando lo habíamos hablado por la mañana, en esta cuestión que el 14 bis es claro. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Y quiero enfatizar en algo. No dice que el Estado debe buscar los medios necesarios para esto. No. El 14 bis dice los que asegurarán o las que asegurarán condiciones dignas y equitativas de labor. O sea, hay que garantizar de que efectivamente esto va a ocurrir. Y la normativa de fondo dentro del análisis, que le dedica unos 47 artículos, el DNU 70/23, no tiene nada de protectorio, no tiene nada de intuitivo, no tiene nada que le brinde un cobijo, un paraguas al trabajador dependiente conforme lo prescribe esta normativa constitucional. Ni siquiera leonino llega a ser, es peor. No. En eso hay que ser claro, este tipo es muy visceral y es muy crudo. Eso, en ese sentido, es así. Segundo punto de lo que es el aspecto normativo. No solamente es inconstitucional en la forma, sino que es inconvencional. O sea, va contrario a lo que son los tratados internacionales que detentan jerarquía constitucional. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional consagra los llamados tratados de derechos humanos, que se sumaron posteriormente, además por el 2/3 se permite que tengan jerarquía, 3 o 4 tratados más, el de desaparición forzada de persona, el tema de la protección contra las personas con las personas discapacitadas, el tema de lo que tiene que ver los derechos de las personas adultas mayores, que todo esto junto al bloque normativo anterior, el Pacto de San José de Costa Rica de la Convención Americana de Derechos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto de Derechos Sociales, Civiles y Políticos, Económicos y demás, el tema de la protección de la discriminación y violencia contra la mujer y demás normativas, poseen un bloque normativo que tutela lo que se llama los derechos humanos en modo laboral o en modo de trabajo. Esta normativa no respeta absolutamente nada, absolutamente nada. Por ende, no hay análisis jurídico serio. Yo considero que el derecho es una ciencia y por lo tanto científico que resista una validez en este aspecto. Ni por un abogado que ejerce la profesión, ni por un docente, ni por un académico, ni por un doctrinario y menos por un juez. Ahora bien, si entramos a hablar de que juegan otro tipo de intereses, es que obviamente que sí. Bueno, estamos en otra realidad. Por eso uno se levanta como agarra y dice, bueno, me levanté de octubre, hoy habíamos hecho un manifiesto, yo coordino y dirijo un grupo que se llama el Espacio Litoraleño de Derecho del Trabajo, y había hecho un manifiesto en relación a esto y había puesto octubre, capaz que inconscientemente quería volver a octubre, había puesto 28 de octubre y que no fuera que estamos en diciembre, lo cual es nefasto. Es regresivo, porque la Constitución manda en uno de sus fundamentos de las atribuciones del Congreso promover el progreso con justicia social, y uno le habla de justicia social, y evidentemente hay una persecución en contra de lo que son la proclama de los derechos y los postulados de soberanía política, independencia económica y justicia social. Eso es claro que es el enemigo, es claro que es el enemigo. Y por último, en esta suerte de recorrida bastante pocket, o sea, rápida también, lo institucional. Lo institucional con lo social. Institucionalmente es un desastre. La gestión es un mamarracho.
son unos improvisados. Esta cuestión donde uno ve en el decreto determinadas cuestiones, perdón, en el proyecto de ley que quieren que los abogados, perdón, los jueces a nivel nacional usen toga, martillo. O sea, yo lo que comento, falta la bandera con las 51 estrellitas de los ayer estados. apareció frente al Congreso. O sea, ese tipo de situación, ¿la bandera? ¿Sí? No, eso no lo tenía. Sí, ayer apareció frente al Congreso. Falta la peluca y, No, y somos aparte, la Corte del Reino Unido. Yo a algunos jueces, algunos jueces les falta dije, la peluca muchacho, y son las busquen Cortes del el Reino vestido Unido. de novia de su mamá, se lo llevan a Nora Müller, ¿sí? Que se los arregle, se los tiñe de negro y usen eso. Sí. Y por último, el tema social. Uh-huh. Yo no le veo buen fin a esto. Nadie le ve. No le veo buen fin. Está bien, por cuestiones de prudencia, pero ¿cómo lo van a parar? Perdón, somos más de 3. Sí, ese es otro tipo Sí, de cuestión. somos 5. Así que en cualquier momento, si golpean la puerta, nos vienen a buscar. No sé cómo van a parar el tema del reclamo social. No lo sé cómo lo van a parar. No lo veo. Argentina ha tenido, después de la vuelta a la democracia, experiencias que no son agradables, y este tipo de situación que pretende que todo lo va a solucionar con garrote, Nah, le va a ir mal. se acabó. Eso no, creo que no va más en. Es en que muchas partes. la experiencia habla por sí sola. Ya vimos lo que sucedió con un gobierno que intentó justamente imponer el estado de sitio, que se fue habiendo decretado el estado de sitio, y en el medio un baño de sangre con más de 30, 40 muertos. Digo, ya pasó, no pasó en otro contexto, porque era un contexto muy similar en cuanto a los actores, en cuanto al endeudamiento, en cuanto a la crispación social que existía. Esto no pasó en otro siglo, no pasó en otra época, en otro momento mundial. Digo, si uno puede trazar directamente paralelas en torno a lo que pasó en el 2001. Sí. Y no es meter miedo, ahora sí ya es hablar de la realidad concreta y palpable. Que la realidad evidentemente nos supera y nos lleva consciente o inconscientemente a estos hechos anteriores de los que vivimos. Pero aparte es hasta osado, atrevido, perverso y psicópata el hecho de dictar un DNU de esas características en la fecha que ocurrió. Claro. Ahí está el tema. Eso es un tema. Después, cuando se realiza la primera manifestación por el tema de los grupos de izquierda y algunos movimientos sociales, esta cuestión de que ponen en primera prueba o en prueba en tu ensayo el tema del protocolo, este antipiquete de esta señora impresentable. Me acordaba de la ministra Botella, el ministro Botella. El ministro Botella. El ministro Botella y bueno, la ministra Botella, en este aspecto donde agarraba y veía, qué perverso ver cómo están pegando a trabajadores, Sí. a familias, a mujeres. Tipos que van a sufrir las consecuencias también. Por supuesto. Eso por un lado, eso de ver y mostrarse en el rostro, mirá, estamos viendo qué es lo que estoy haciendo. Después, cuando estaba el tema de lo que vendría a ser la marcha de la CGT, de esta primera movilización, manda el proyecto de ley ómnibus. O sea, hay golpe por golpe en este sentido, no escatima, es provocador. Sí. Esta cuestión de que no Es sé si fue... la teoría de este muchacho Esteban Bullrich. Sí. Andale mucho, cosa que la gente se entretenga. Claro. Garrote, proyecto, garrote. Y la gente empieza a hablar de todo un poco y de nada. No fue antojadizo, obviamente, en este escenario de perversidad, que lo que se haya puesto como carne de cañón en el DNU haya sido la ley de alquileres, sabiendo el impacto que eso tenía y que fue lo primero que anunció justamente para que el debate se centrase sobre ese tema y no se viera todos los elefantes que te estaban pasando por atrás. Hay un lobby terrible con todo lo que es regulación de mercado. La ley de alquileres actual no pasa por una cuestión de técnica jurídica, que lo que introduce es meterse dentro de lo que es el contrato entre propietario e inquilino a los fines de poder arribar
a una situación más o menos intermedia. La cuestión pasa por una cuestión de que el índice de actualización está alto, porque están altos los niveles económicos de lo que tiene que ver del índice de consumo, de lo que tiene que ver la inflación y demás. Entonces por eso da, pero la ley en técnica legislativa no dista mucho de las técnicas legislativas utilizadas por la ley 24240, que es el de derecho al consumidor, y por la ley de contrato de trabajo 20.744. ¿Qué es lo que veo por ahora? Por ahora, de modo directo lo estoy hablando, no de modo indirecto. Que todavía no se han adentrado a tocar de modo visceral y crudamente algunos temas. Sí de modo indirecto, por ejemplo, dentro de lo que es el proyecto de la ley ómnibus, el proyecto de ley que enviaron al Congreso, está la posibilidad de la vuelta de la obediencia debida. Ah, sí, esta mañana lo hablábamos. Cuidado con esto. ¿Qué artículo era? ¿Lo podés mostrar? El 4, no, creo que el 4, y se complementa con el artículo 6 también. Eso ahora no tengo, pero cuidado con esto, porque está un principio dentro de lo que es el derecho penal de la ley más benigna, que beneficiaría a aquellos que están encarcelados. Sinceramente, disculpa que te interrumpa, pero la verdad es que hoy, hablando de la ley de obediencia debida, de punto final de los juicios, del juicio de las juntas, de lo que ha sido la memoria, verdad y justicia y demás, yo no me quiero olvidar que un día como hoy, de la misma manera que planteábamos lo del 19 y 20 de diciembre y este DNU, yo no me quiero olvidar que un día como hoy, 28 de diciembre de 1990, el presidente Menem indultaba a Videla, a Macera, a Agosti, a Lambruschini, a Camps, a Suárez Mason. Digo, yo no me quiero olvidar de eso. Digo, trazando esas paralelas respecto de cuestiones que son nefastas. Yo escribí un paper que se llama En busca de la República, y hago mención a esta cuestión. El asalto institucional más fuerte ha sido comparable con lo que fue la reforma al Estado en el 89-90, y con el indulto a los procesados, a los genocidas en la época de lo que tiene que ver la dictadura. Día de los Inocentes, justamente utilizando el Día de los Inocentes. Freddy, yo creo que a Milei no le llega el agua al tanque para pensar en todas estas perversidades. Yo creo que termina siendo profiláctico de la banda de ladrones, ¿sí?, que son Tony Caputo y Mauricio Macri. Sin duda que hay un conglomerado, hay un contubernium, en cierto modo, lo que tiene que ver... le digo Tony por asociarlo a la mafia, ¿ves? Sí, de lo que tiene que ver de política, economía. Pero yo creo que le queda grande el sayo a este hombre, este muchacho. Yo no sé si está jugando a ser presidente y no tiene conciencia de que hay millones de personas detrás bajo su responsabilidad en lo que tiene que ver en este aspecto. También, ¿qué es lo que veo con esto? El análisis no es netamente económico, político, jurídico, institucional y social. No. Va un poco más allá. Va un poco más allá. Que ahí es donde nosotros tenemos que estar presentes. Acá hay un cambio de ética y de moral, Rubén. Acá hay un cambio de ética y de moral, que si nosotros no somos conscientes que tenemos una idiosincrasia cultural, buena o mala, pero es nuestra, en este sentido, nos quieren imponer otro tipo de ética, otro tipo de cultura, un pragmatismo, el sistema tiene que estar por encima de la libertad individual y por encima de otras cuestiones, y el latino no es así. Nosotros nos caracterizamos por otro tipo de cuestión. Nos caracterizamos por tener sentido de la patria, por tener independencia, por considerar de que una moneda marca soberanía, por defender lo que tiene que ver la justicia social, esto de lo que tiene que ver con el prójimo. Volviendo con el tema de lo que todavía no se ha metido de modo directo, un indulto, como mencionaste vos, Ale, de estas características de modo directo. Indirecto lo beneficia, pero eso es una cosa. Segundo, tema Malvinas. Con la ley de tierras habría que analizar nuevamente la cuestión de lo que es el tema Malvinas, porque no me asombraría, pero todavía de modo expreso, que diga, bueno, no son más nuestras, o las negocia.
o hace un negocio. De hecho, el Reino Unido planteó una posición diciendo la cuestión Malvinas está saldada. Está saldada. Ese mensaje también fue un mensaje como no atacando directamente el tema, sino indirectamente metiéndose en la cuestión, ¿no? Y tercer punto, el tema de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Que, bueno, ya sabemos cómo es el colectivo de mujeres en este aspecto, que es muy cohesionado, muy homogéneo, tienen mucha fuerza, como que están midiendo también algunas cuestiones hasta dónde se pueden llegar a meter o no, pero evidentemente están planteando cuestiones que son impresentables, que parece uno que abre los ojos y dice, me levanté, che, loco, ¿qué me estás contando? Esto es un país surrealista a lo que estábamos viviendo. Y uno ha hablado, en cierto modo, por ahí con algunos referentes políticos, sindicales, sociales y demás, y la lucha es constante, es constante. Hay que llamar, hay que exhortar a la ciudadanía que tenga conciencia y tome conciencia de sus derechos, y hay que ejercerlo en todos los ámbitos. Usted tiene un problema de comunicación muy grave que tenemos. ¿Ah? Muy grave, vos como abogado lo sabés perfectamente, que, bueno, yo soy peronista, el peronismo ha perdido la comunicación, lamentablemente. Lo que pasa es que... Y ha perdido la calle también, además de la comunicación. Hay un análisis que lo podemos hacer de modo superficial y tal vez un análisis más profundo. El capitalismo cuenta con herramientas que por ahí la militancia del día a día no las tiene. La militancia del día a día que nosotros conocimos, de esto de ir a la básica, sentarte con el compañero, leer la comunidad organizada, leer la razón de mi vida y demás, hoy la juventud no te lee. Hoy la juventud está pendiente de lo que es el celular, no escucha este tipo de cuestión, no se pone a pensar. Hay un autor que yo lo sigo mucho, me parece muy interesante, a mí es clásico, es Byung-Chul Han, es muy conocido, en Página 12 publican mucho y él habla de la infocracia y que somos autómata de lo que consumimos porque no tenemos esa conciencia crítica. Bueno, esto en cierto modo lleva como una alienación. Sí. O sea, que fue el fuerte de Milei, ¿no? Es que las redes y el hecho de tirar un mensaje así. Ahora, esta alienación que vos decís puede llegar en un momento que les caiga la ficha, se den la ñata contra el vidrio y empiecen a ver la realidad. Es que es el recibir información, no razonarla, no pensarla. Si uno termina rascando un poco, automáticamente se ve que es una cáscara vacía, que no tiene fundamento o que peor aún es una falsedad, es una fake news, es algo que está sacado de contexto, pero bueno, hay quienes lo leen y lo toman, a ver, uno lo puede leer, lo puede ver, ahora hay muchos que lo leen, lo toman y lo creen como una verdad absoluta. También hay que analizar la categoría de democracia. La categoría de democracia como derecho, como institución, como sistema, es una suerte de continente al cual hay que darle contenido. Si nosotros les vamos a dar este tipo de contenido, la democracia está en serio riesgo. Bueno, una señora lo dijo ya hace un tiempo, que los sistemas democráticos estaban en crisis, que la credibilidad, y bueno. Hay que darle en cierto modo un salto de jerarquía, de calidad, que lo que tiene que ver con la democracia en este sentido, de brindar una contención social, brindar trabajo, brindar educación dentro. Tampoco la democracia termina con sufragar. ¿No? La democracia no es sufragar, no es la posibilidad solamente de elegir y ser elegido. No es tampoco perdimos, ganamos. Para nada. La democracia es también la posibilidad de que los sectores sociales, los sectores excluidos, los grupos minoritarios puedan protestar, puedan reclamar. Eso es auténticamente democracia. Por eso estábamos tranquilamente, se ha dicho, con razón de ser, de que, este tipo de gobernabilidad dista mucho de una democracia. Dista mucho de 1853, la Constitución y las bases de Alberdi. Dista mucho por ahí de estas ideas de las garantías básicas del liberalismo. ¿No será que este tipo se cree un Alberdi Berreta? Un autócrata. Y se puede creer muchas cuestiones, o sea, pero la realidad es una sola, dijo alguien.
La realidad es la verdad, y la verdad es acá de que son muy improvisados, todas las decisiones tienen un norte que no es con la gente adentro, sino con la gente afuera, porque fíjate que hay aumentos de servicios, de colectivos, de comestibles, demás, pero el salario, ¿no? De salario no hay aumentos. También hay que empezar a hacer una suerte de autocrítica, los dirigentes sociales, los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales. O sea, en esta cuestión, bueno, hoy estaba viendo el tema de lo que es comercio. Sí. Con Cavalieri, que parece que está dando un guiño con la posibilidad de que si se aprueba este decreto, prevé la posibilidad de que por convenio colectivo, lo que se denomina la disponibilidad colectiva, se cree el denominado Fondo de Cese Laboral, como tiene la Ley 22.250 para los trabajadores de la industria de la construcción. O sea, eso como sistema general es inconstitucional. Por eso lo manda a la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque el 14 bis dice, garantiza, en la primera parte, la protección contra el despido arbitrario. Ya cuando habla de arbitrariedad, está manifestando que debe haber una cuestión de subjetividad. Sí. Dolo o culpa. A partir de ahí, como para entrar a analizar. Y no una cuestión objetiva. ¿Cuál es? Y bueno, te digo hasta acá llega, no, eso es arbitrario. Vos tenés que despedirme con justa causa. Claro. Ahí hay un análisis de la subjetividad de la conducta. Entonces, te termino la idea, disculpa que te... Entonces, la idea es, por la característica de trabajador de la construcción, termina la obra y ahí se objetiviza la causal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere comercio? Comercio se quiere apartar de esto, y que es casi el 70% de la labor, es comercio, de la actividad. Sí. Entonces, cuidado con esto porque es netamente inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cavalieri, ¿a qué está jugando? Y está jugando lo que es, me parece. A lo que fue siempre. Ha dejado su ya definitivamente. No, pero ha comido más que un tiburón. Pero Cavalieri ya hace un tiempo largo ha dejado de ser gremialista y está sentado del otro lado de la mesa. Bueno, acá tenemos un referente en Paraná, en Entre Ríos, del mismo gremio, que tiene mucha trascendencia en la mesa nacional. Tiene mucha trascendencia en la mesa nacional. A mí me gustaría saber las palabras al respecto, que calculo que van a ser las mismas, pero me gustaría saber, y a partir de ahí yo lo que quisiera saber es cómo van a actuar las bases respecto de esta entrega, porque puede funcionar y muy bien por esto que vos decías en la construcción. Habrá que ver si esto puede funcionar en comercio. Ahora, yo te digo, en un lugar en donde no funciona, en nuestro lugar, en nuestro ámbito, en los medios de prensa. No, tal cual. Porque no es que hoy cierra un medio, hoy se deja y dentro de 5, 6, 7, 10, un año se abre otro medio que puede absorber a esos trabajadores. Como sucede en la construcción, porque vos bien decías, ¿no? Es la obra que termina, pero esa empresa tiene diferentes obras. Entonces va pivotando con los trabajadores. Dice, bueno, te llevo para acá, te llevo allá, firmo otro contrato, inicio otra obra. Entonces va moviendo ese capital humano que tiene. Sí. Ahora, en el rubro prensa, ya sabemos lo que pasa. Que ser trabajador de Clarín. Claro. Claro, si va a absorber todo. Después el tema de también la no registración. El tema de que cómo beneficia la evasión. Hasta el año 92, dentro de lo que eran los abogados, había pocos que se dedicaban al derecho del trabajo. Cuando sale la 24013 por las multas sancionatorias, que vaya paradoja, es algo para rescatar de la década de los 90. En el año 92 que sale los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 15 de la ley 24013, pone en cabeza del trabajador la posibilidad de que pueda reclamar el tema de sus aportes y contribuciones que no le están haciendo al sistema de la seguridad social. Lo puede hacer el sindicato, y antes lo hacía la FIP, lógicamente, mediante la ECDGI, la DGI en su momento, que salía, en cierto modo, a buscar a relevar trabajadores. Bueno, lo puso en cabeza del trabajador. Ahí empezaron, en cierto modo, a cuidarse un poco más. ¿Qué es lo que pasa? Que inclusive algunos dirigentes de la CGT están a favor de esto, de que esto se derogue. Vos tenés trabajadores no registrados, mal llamados en negro, podría un profesor, ¿cómo se llamaría el trabajo en negro en África? Trabajo en blanco, dice con Entonces, tiene un sesgo racista. ¿Cómo le dice un negro a otro negro? Negro.
trabajo no registrado, clandestino e ilícito, y tiene los mismos beneficios de que aquel que no lo inscribe que el que lo inscribe. Sí. O sea, y en este país donde entonces, también son bastante remolones algunos para inscribir, blanquear, tener todo en regla, le regula todo eso y no inscribe a nadie. Si queremos hablar de mejorar, mejoremos el sistema de inscripción, bajemos las contribuciones, pero que el salario no sea variable de ajuste, que el trabajador no sea variable de ajuste. Porque ¿qué es lo que busca el trabajador? Buscar su satisfacción psicológica, el salario psicológico, también desarrollar en esta cuestión, son unos vagos, no quieren trabajar. No, trabajan por necesidad o por obligación. No todos los trabajadores se sienten en cierto modo felices, pero es la idea en cierto modo de que se sientan útil, partícipe, un sentido de pertenencia con la organización empresarial y demás, y que cobren un sueldo digno para que no solamente pueda subsistir él, sino también su grupo familiar. Con esto no se protege la familia, y bien lo sabemos a esto, Rubén, Ale. La familia es la célula básica de la sociedad. Si nosotros empezamos a exacerbar sobre el individualismo extremo, no va a quedar nada. No va a quedar nada. Entonces, si no somos conscientes de esto, de la ética y moral que nos quieren imponer, de los derechos que nos quieren quitar, de el sentido de pertenencia con nuestra patria, con nuestra historia, con nuestra cultura, yo le veo un final bastante complicado a esto. Doctor Alfredo Britos, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y les mando en la mediana posibilidad que pasen un buen fin de año. Muchas gracias. Espero. Gracias. Pausa, chicos, ya estamos.